Y aquí ya pueden entonces dejar entrar a la gente. Y ya vamos entonces a empezar. Muy bien. ¿Ya dejaron entrar a la gente? Sí, ya. Y ya, buenas noches a todos. Aureli. Hola. Hola. Hola a todo el mundo. Estamos por empezar en un minutito. Muy bien. Luis. Ya estábamos en Facebook, ¿verdad? Bueno, en este momento estamos comenzando este último seminario de la primera parte o de la primera edición de los seminarios docentes que organiza el Grupo de Reflexiones sobre la Enseñanza de las Ciencias en Escenarios Diversos. Nos da mucho gusto saludarles, como siempre, todos los viernes. Y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, el doctor Aureli Camaño, que nos va a hablar de Lavoisier y la revolución química del siglo XVIII. Espero que ustedes estén tan encantados como nosotros de escuchar esta plática. Bien, nada más, como de costumbre, les recuerdo algunas cosas. Nosotros estamos todavía esperando sus testimonios acerca de la enseñanza remota en la revista de Educación Química. Y sus trabajos también para el primer Congreso Internacional de Educación Química en Línea, que tienen como fecha límite el 2 de octubre y el anterior era el 30 de septiembre. Les pido por favor que cierren sus micrófonos porque nos distraemos. Muchas gracias. Les recuerdo también que nos pueden ver, pues ya ven en esta grupo de Facebook de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos, en Twitter, en la cuenta sobre enseñanza, en el repositorio de YouTube tenemos este canal del Seminario de Investigación Educativa en Química y en WordPress tenemos un blog de seminarios docentes FQ, en donde pueden ver toda la información de todos los seminarios que hemos estado transmitiendo. Bien, entonces, sin más, empiezo con las presentaciones. Ay, perdón. Tenemos primero a nuestro invitado, el doctor Aureli Camaño, que es ingeniero químico por el Instituto Químico de Sarriá, licenciado en Química y doctor en Química por la Universidad de Barcelona. Estudió Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra y ha sido profesor en muchos lugares, pero en particular nada más estoy poniendo perdón. ¿Me están escuchando? Porque aquí dice que no. Sí, ya se escucha. Perdón. Es que de repente hoy ha estado medio chistoso el Zoom porque nos ha estado metiendo como fantasmas. Disculpen ustedes. Entonces les decía, ha sido profesor en el máster de formación del profesorado de la Universidad de Barcelona. Ha participado en el desarrollo de varios proyectos de ciencias y son muy importantes, el de Química Faraday, Física Faraday, el proyecto Gaia y el de Química Salters. Ha publicado más de un centenar de artículos sobre currículum de ciencias, la terminología y el lenguaje de la química, los trabajos prácticos indagativos y los procesos de modelización en química. Es codirector de las revistas Alambique y Educación Química, que la verdad no sé si lo he pronunciado bien. Ha sido vicepresidente de la Asociación Iberoamericana CTS y actualmente forma parte de la Junta de Gobierno de la misma asociación y de la Sociedad Catalana de Química. Y el último libro publicado, en donde fue coordinador y coautor, es Enseñar Química, de las sustancias a las reacciones químicas. Muy bien, entonces esto es muy poquito lo que he dicho de él, pero en realidad todo el mundo sabe de la amplia trayectoria del doctor Aureli Camaño.
Y después de la plática, Aureli conversará con las profesoras Silvia Bello, Gisela Hernández y Elizabeth Nieto, y tendremos una conversación muy interesante acerca de lo que nos está presentando Aureli. Bien, les recuerdo, por favor, que silencien sus micrófonos, y las preguntas también las vamos a colectar al final de la plática para que el doctor Aureli Camaño nos haga favor de contestarlas. Aureli, ¿ya tienes el control? Muy bien, muchas gracias, Aurora, por esta amable presentación. Buenos días a todos y a todas, y buenas tardes si alguien nos sigue desde España. Primero de todo, quisiera expresar mi agradecimiento por la invitación que he recibido del grupo organizador del Seminario Reflexiones para la Enseñanza de las Ciencias en Escenarios Diversos de la Facultad de la Química de la UNAM, donde cuento con excelentes colegas, amigos y amigas. Se trata de participar pues, en esta sesión de clausura, y también quisiera agradecer pues, a las colegas y amigas Gisela, Elizabeth y Silvia, que nos acompañarán luego en el coloquio, y a Yasmín, que moderará el coloquio recogiendo las preguntas que vayan surgiendo. Para mí es un placer y un honor haber sido invitado a esta sesión de clausura del primer ciclo de sesiones del seminario. Cuando Wendy me escribió para proponerme que participara con una charla, me preguntó cuál sería el tema que podría tratar, y pensé inmediatamente en este. ¿Por qué? Pues había dado una charla similar el año pasado con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos sobre la figura de Lavoisier y el descubrimiento del oxígeno. Era una charla divulgativa. Curiosamente, era una de mis primeras charlas que no eran de didáctica, sino que eran dirigidas a un público en general, no especialmente ni científicos ni químicos. Y fue una experiencia que encontré muy interesante. Hoy es distinto. Hoy estoy ante un público que es mayoritariamente profesores de química o de otras asignaturas de la Facultad de Química de la UNAM o profesores de secundaria de México. Y, por tanto, a pesar de que la charla va a seguir teniendo un carácter divulgativo, la recepción comprendo que va a ser distinta. Decía el filósofo francés Bachelard que siempre que aprendemos, aprendemos en contra de algún conocimiento, venciendo unas dificultades. La interpretación de las reacciones de combustión y de calcinación de los metales que hizo Lavoisier y que dio pie a su teoría de la combustión, que puso los fundamentos de la química como nueva ciencia, es un ejemplo claro de obtener conocimiento en contra de otras concepciones, otras teorías distintas, vigentes en la época en que vivía Lavoisier y sus contemporáneos. Ya en una fecha tan temprana como 1772, Lavoisier apuntaba que era preciso en la química de la época realizar una verdadera revolución en la física y en la química, que debería conducir al rechazo del flogisto. 12 años más tarde, pudo exponer delante de la Academia de Ciencias de París esa teoría de la combustión que había intuido años antes. Esta es una historia fascinante. Todos conocemos muchos elementos de ella ya. Se trata de narrar una revolución científica que ocurrió en las últimas décadas del siglo XVIII en Europa y cuya culminación coincidió con otra revolución, pero esta de tipo político, social y cultural, que fue la Revolución Francesa. Es curioso, el mismo año, 1789, en que Lavoisier publica su famoso libro Tratado de Química Elemental, que de alguna manera sintetiza toda la nueva teoría y filosofía de la química, es el año en que se inicia la Revolución Francesa. Esta revolución, en su último periodo, en el periodo del terror, llevó a Lavoisier, desafortunadamente, a la guillotina. Por tanto, aquí hay otro elemento también de reflexión, y en la breve charla que voy a empezar inmediatamente vamos a ver si de alguna manera destacamos algunos elementos que expliquen este final tan trágico de Lavoisier, que repercutió en cierta manera en la recepción, en la configuración del mito de la figura de Lavoisier en el siglo siguiente e incluso también en el siglo XX. La charla va a consistir pues, en revisar de modo muy breve
esta historia, no solo la de Lavoisier, sino los químicos y los colegas que le acompañaron en esta aventura hace ahora algo más de 200 años. Luego, en el coloquio, seguro que podremos reflexionar sobre la utilidad que, desde el punto de vista educativo y didáctico, un relato histórico como este puede tener. De entrada ya les digo que mi opinión es que estos relatos históricos son relevantes y son importantes desde el punto de vista educativo. Podríamos empezar preguntándonos de qué sabemos hoy sobre Lavoisier. ¿Qué sabe quién? Un profesor de ciencias, ¿qué sabe de Lavoisier? ¿Qué saben los estudiantes de química de secundaria o de licenciatura? ¿Qué sabe un ciudadano sin una formación química específica? Mi experiencia reciente respecto al público en general es que se sabe poco, que el conocimiento es a veces incluso prácticamente nulo, en el caso del público en general. Recuerdo que el año pasado, explicando a familiares o amigos que estaba preparando una conferencia sobre la revolución química del siglo XVIII y la figura del químico Antoine Lavoisier, me miraban extrañados, me miraban con una cara, ¿y quién es este señor? Es decir, desconocimiento era total. Quizás si hubiera hablado de Newton o hubiera hablado de Darwin, pues el resultado hubiera sido más positivo, habría habido un mayor conocimiento. Pero quizás en el caso de la química, y sobre todo después del año pasado, Mendeleev sería una figura conocida. Pero Lavoisier no lo es mucho en general. Y si nos centramos en lo que puede recordar un alumno de secundaria cuando acaba el bachillerato, pues en uno de los casos probablemente dirá, sí, Lavoisier. Recuerdo que no fue el que estableció la ley de la conservación de la masa, o Lavoisier no fue aquel que estableció por primera vez una definición correcta de sustancia simple. Probablemente sería más difícil que nos hablaran de su aportación al derrocamiento de la teoría del flogisto y que puso las bases de la química como una ciencia moderna. Pero bien, a veces se resume esto con una idea de que Lavoisier es el padre de la química, ¿no? Bien, de la charla voy a intentar destacar algunos aspectos. Decía, ¿cuáles? Unos, brevemente ver cuáles eran los conceptos de química fundamentales en el siglo XVIII para ver cuáles son, realmente poder valorar cuáles son las propuestas innovadoras que hizo Lavoisier y la gente que lo acompañó. Me detendré también un poco en el relato del descubrimiento del oxígeno, en el que participaron tres protagonistas, no solamente Lavoisier, sino también Priestley y un químico sueco que es Schill. Apuntar algunos datos biográficos de Lavoisier y de la obra de Lavoisier. Explicar cómo se llevó a cabo la racionalización y difusión de la nueva química propuesta por Lavoisier. Finalmente, referirme al final de Lavoisier en el último periodo de la Revolución Francesa, a su ejecución. Y, por último, si nos queda tiempo, cuál es la figura de Lavoisier, cómo es vista actualmente por los historiadores de la ciencia, es decir, cuál es la visión de los que se dedican profesionalmente a la historia de la química, que en las últimas décadas han realizado un trabajo más bien de crítica a la figura para ellos excesivamente mitificada de Lavoisier, e incluso también a veces a relativizar la importancia de la revolución química. No todos los historiadores de la ciencia han sido de esta opinión. Veremos cuáles son las razones que aportan y, en último término, decidiremos nosotros si realmente tienen razón o quizás la historia de la ciencia en ese sentido está haciendo como es un cambio de péndulo, ¿no? Justamente en la otra dirección, criticando excesivamente o valorando excesivamente poco el trabajo de Lavoisier. Comparto con ustedes pues ahora la pantalla para la presentación. Bien, la primera parte es pues hablar de lo que ya les presentaba, esta importancia que se da a Lavoisier como fundador de la química moderna y cómo de alguna manera pues, la tradición historiográfica, sobre todo en el siglo XIX, lo consideró el fundador de la química moderna.
Este cuadro de Lavoisier y de su esposa, Marianne Pierrette Pauls, fue pintado por el pintor Jean-Louis David, pintor neoclásico francés de esta época, en el 1788. Perdón, no estoy seguro de esta fecha. Quizás, no, bien, probablemente sea esta, sí. Lo vemos a él aquí, elegantemente vestido, también su esposa, y no lo vemos trabajando en el laboratorio de química, lo vemos con una pluma en la mano, escribiendo, y por otro lado mirando a su esposa. ¿Qué escribe? Lo vemos, pues, por lo tanto, como alguien que de alguna manera pone esos fundamentos teóricos de la química. Sí que es verdad que hay unas referencias a unos aparatos de la época. Vemos aquí una cubeta con mercurio, un aparato para recoger gases, que pues esta referencia a el instrumental del laboratorio que utilizó. Doctor, no sé si pueda poner su presentación con F5 o toda la pantalla completa. Toda la pantalla se vería mejor quizás, ¿no? Sí, ¿Así mejor? Exactamente. Bien, voy a seguir así entonces. Muy bien. Gracias. Ahora tengo... Vale. Dice aquí en el libro, en la introducción del Tratado Elemental de Química, traducido al catalán por Agustín Nieto Galán, que es un historiador de la ciencia catalán, dice que aquí Lavoisier aparece con 45 años y su esposa con 30. El cuadro fue pintado en un momento álgido de la Revolución Química, justo después de la aparición del método de nomenclatura química que se publica en 1787. Justo también el año en que Lavoisier asumió una de las direcciones de la fábrica de pólvora, nacional de pólvora, y un año antes de la publicación del Tratado Elemental de Química. Exactamente, 1788, un año antes de la publicación del Tratado Elemental de Química y el año de publicación de la nomenclatura. ¿Cuáles fueron las grandes aportaciones que hizo Lavoisier? Podríamos contar 3. Hay muchas más, pero podríamos destacar 3. La teoría del oxígeno como alternativa a la teoría del flogisto, la demostración de que el aire no era un elemento al principio como se creía, sino que estaba formado básicamente por 2 gases, oxígeno y nitrógeno, y la demostración que el agua no era un elemento, sino que era un compuesto formado por la combinación de hidrógeno y oxígeno. Bertomeu Sánchez y García Belmar, también historiadores de la Universidad de Valencia, en su libro La Revolución Química, entre la historia y la memoria, destacan que los experimentos que hizo Lavoisier, como el descubrimiento del oxígeno, su participación en el descubrimiento del oxígeno y la síntesis del agua, se convirtieron en modelos paradigmáticos de cómo operar en el laboratorio y cómo razonar en química y cómo interpretar los resultados de estos experimentos. Por otro lado, los instrumentos que utilizó, especialmente la balanza, tal como fue utilizada por Lavoisier, se convirtieron también en símbolos de la nueva química, una nueva ciencia cuantitativa que abandonaba así el carácter cualitativo y poco científico de épocas anteriores. Que la revolución química fuera una revolución científica procede de el término, como todos sabemos, del libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, en el cual este historiador y filósofo de la ciencia pone la revolución química como un ejemplo de revolución paradigmático de revolución científica. También se ha preguntado frecuentemente cómo es que la química se retrasó tanto en convertirse en una ciencia moderna. Tuvo lugar en los finales del siglo XVIII. En cambio, la física alcanzó ese carácter de ciencia moderna en el siglo anterior, en el siglo XVII, con los principios de Newton. ¿Por qué ese retraso? En el famoso libro de Herbert Butterfield, Los orígenes de la ciencia moderna, apunta que la amplia aceptación de la teoría del flogisto en el siglo XVIII pudiera ser la causa de que una disciplina como la química se retrasara para convertirse en una ciencia moderna. Para comprender ese cambio y ese problema que creó el hecho de esta creencia general en la teoría del flogisto, vamos a repasar brevemente estos 4 aspectos de la química del siglo XVIII previa a la revolución química.
¿qué conceptos tenía de lo que era un principio o un elemento químico? La cuestión de la nomenclatura, qué decía la teoría del flogisto y cuál fue la historia del descubrimiento de los nuevos gases o nuevos aires. Sabemos que la idea de que la materia está constituida por unos elementos básicos viene de lejos, viene de la época de Aristóteles, que hablaba de que la materia estaba formada por 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Esta teoría de Aristóteles era una visión de la materia continua que se oponía a la idea de Demócrito de que la materia estaba formada por átomos, que significan partículas indivisibles, y que entre ellas había vacío. Por tanto, ya desde ese momento se apuntan así 2 concepciones, 2 visiones de la materia que se irán alternando y tomando a lo largo de la historia momentos distintos una preponderancia mayor o menor. La idea de que unos elementos o principios mínimos constituían toda la diversidad de la materia iba unido también a la idea de que las propiedades de las sustancias dependían de la proporción que contenía de cada uno de estos principios. ¿Cuáles eran estos principios? En la Edad Media, los 4 elementos de Aristóteles fueron cambiados para explicar las reacciones químicas por los alquimistas por los principios del mercurio, que se le daba la idea de que explicaba el carácter metálico y la volatilidad, el azufre, que tenía la propiedad de explicar la combustibilidad, y la sal, que representaba la propiedad de la solidez y de la solubilidad. Estos 3 principios se llamaron tria prima y sustituyeron los 4 elementos de Aristóteles. Evidentemente, estos principios nadie los habría podido aislar. Las sustancias eran conocidas, mercurio, el azufre y las sales, pero lo que era el principio era, en cierta manera, una esencia presente en estas sustancias, no las sustancias mismas. Fue Boyle el primero que en el siglo XVII apuntó una primera definición de elemento más empírica, más posible de ser de alguna manera contrastada experimentalmente, diciendo, bueno, deberíamos entender por cuerpos primitivos o simples aquellos que no están formados de otros cuerpos y que son los ingredientes de los cuales se componen el resto de sustancias. Y evidentemente, Boyle decía, es ese número de elementos que no sabemos cuál es, pero seguro que es muy superior a los 3 de los alquimistas o los 4 de Aristóteles. Estas ideas las expuso en este libro que se denomina El químico escéptico, que ya como el título da idea de una actitud escéptica hacia las ideas de Aristóteles y las ideas vigentes en química hasta esa época. El libro en el cual se expone la teoría del flogisto, la idea de que uno de los principios químicos constitutivos de las sustancias era el flogisto, es este libro de física subterránea. Ya vemos en la portada como muy esotérico, ¿no? Aparece ahí una figura humana que representa la Tierra, en las entrañas de la cual se forman los 7 metales bajo la influencia de los 7 planetas. Bueno, en este libro el químico alemán Stahl consideraba que no existían 2 principios que constituían todos los mixtos. Mixtos era el nombre que se le daba a los compuestos en esa época. Y esos 2 principios para él eran el agua y la tierra. Ahora bien, del principio tierra podía diferenciarse 3 tipos de tierra: la tierra vitrificable, la tierra mercurial y la tierra flogística. Esta tierra flogística o flogisto es la que se creía que comunicaba ligereza e inflamabilidad a los mixtos de los cuales formaba parte. Un poco más ya avanzado el siglo XVIII, el químico sueco Torbjörn Bergman propone que para conocer los principios de un cuerpo lo que en realidad es necesario es poder separarlos en el laboratorio mediante análisis y confirmar luego este análisis mediante la síntesis. De esa manera Bergman define los principios ya como sustancias simples que entran enteras en las combinaciones, proporcionando así un precedente de lo que será posteriormente la definición de Lavoisier de sustancia simple. Otro aspecto al cual se enfrentó Lavoisier en el siglo XVIII fue la gran situación caótica que había respecto a la nomenclatura de las sustancias químicas. La terminología de la química del siglo XVIII presentaba 2 dificultades fundamentales. El hecho de que se usaban varios nombres para la misma sustancia, como consecuencia de usar criterios diferentes para nombrarle, y
el otro problema de usar incluso también un mismo nombre para hacer referencia a sustancias diferentes. Por ejemplo, los autores del método de nomenclatura química, en 1787, recogieron 11 términos diferentes para el carbonato de sodio, 8 diferentes para el carbonato de potasio y 6 diferentes para el sulfato de magnesio y para el sulfato de sodio y para el sulfato de potasio. La idea, pues, de la nomenclatura fue cambiando progresivamente con la idea de lo que eran los principios químicos o lo que debía entenderse por principios químicos. En el momento en que la idea del sentido del principio químico es una sustancia simple constitutiva de las sustancias compuestas, o mixtos que llamaban en esa época, se va afianzando la idea de que la nomenclatura, el nombre de las sustancias, debe estar basada justamente en el conocimiento de su composición química y debe reflejar el conocimiento de esa composición. Esa es la idea que apunta ya Guitton de Morveau y que luego defenderá Lavoisier juntamente con Guitton de Morveau y con Fourcroy y Berthollet. Bien, ¿qué decía la teoría de Flogisto, que hemos puesto justamente como una de las teorías que de alguna manera retrasó el comienzo de la química como ciencia moderna? Pues bien, aparte de esta descripción de lo que era el flogisto permitía explicar por qué ciertas sustancias eran combustibles. La idea era, toda sustancia combustible lo es porque contiene flogisto y en el momento de producirse la combustión, este principio de combustibilidad se desprende y se dispersa en la atmósfera. De manera que una combustión del fósforo o del azufre era entendida pues como un cambio en el cual, en el caso del fósforo, pues se veía que había un humo que acababa depositándose como un soldo blanco y se suponía que iba acompañada también con el desprendimiento de flogisto que nadie había podido ver ni medir de ninguna manera, es decir, que era una entelequia conceptual totalmente. De la misma manera, esta idea, este principio de flogisto les permitía explicar la calcinación de los metales. En el caso de los metales, observaban que cuando se calentaban, pues estos metales se convertían en una sustancia que llamaban cal, que era menos densa, que tenía un aspecto poroso, y bien, ese aspecto y el hecho de tener menos densidad y tener una cierta porosidad sí que ayudaba intuitivamente a pensar que algo había podido marchar del metal, ¿no? Y eso que se iba, pensaban también que era el flogisto. Es decir, que la importancia de esta teoría es que de hecho permitía explicar reacciones distintas, en este momento consideradas distintas, las reacciones de combustión, las reacciones de calcinación de los metales, incluso también la respiración. Esa era la gran potencialidad de esta teoría. Por último, la otra línea de investigación importante en la química del siglo XVIII fue el siglo en que se da lugar al descubrimiento de toda una serie de gases. Hasta entonces se creía que lo único que existía es el aire y, de hecho, por tanto, cuando se van descubriendo estos gases, se interpreta como que son especies de aires, ¿no? Se habla de fluidos elásticos, de emanaciones elásticas. La denominación moderna de gas, aunque fue propuesta con anterioridad, no se impone hasta una época posterior. El interés de las personas que investigaron estos gases eran de tipo práctico, eran para encontrar nuevos remedios terapéuticos o explicar procesos como la digestión, la fermentación y la putrefacción o relativos a problemáticas de cómo mejorar o cómo determinar la calidad o la solubilidad del aire. Eso es interesante, ¿no? Porque en realidad eran objetivos de tipo práctico. Joseph Black, en 1752, por tanto ya pasada la primera mitad del siglo XVIII, descubre que al calentar la magnesia alba, que era el nombre que recibía en esa época el carbonato de magnesio, se obtiene una sustancia que era una sustancia cáustica, de ahí que le llamen magnesia calcinada o cáustica, y se desprendía un tipo particular de aire. Black estudia las características de ese aire y eso lo puede hacer gracias a que años antes un médico, Hals, había inventado una cubeta para recoger los gases y poder recoger los gases de una reacción química de forma separada y por tanto poder estudiar sus propiedades.
Bien, este aire especial resulta que tiene las propiedades de que no permite la combustión, es más denso que el aire, y su interpretación es que era por tanto, un aire que había quedado de alguna manera fijado en la magnesia alba y que al calentarla se desprendía. Por tanto, de ahí le da el nombre de aire fijo. Para él, ese aire que obtiene, el especial que obtiene, es aire que había quedado fijado en la magnesia alba. Este estudio empezó pues porque con el interés por combatir la acidez del estómago con la magnesia alba, que es una sustancia alcalina, ¿no? Y esta sustancia tenía también la capacidad de fijarse en los cuerpos, se fijaba en los álcalis y podía combinarse luego químicamente con ellos. Bien, otro descubrimiento. En 1762, Daniel Rutherford descubre un gas que no permite la respiración y por eso le llama gas nocivo o gas flogistizado. ¿Por qué le llama gas flogistizado? Fíjense, con la teoría del flogisto, para que pueda haber una combustión, tiene que haber aire alrededor que pueda absorber el flogisto que se desprende. Claro, si el aire, supongamos que es la típica experiencia que hacemos con una vela cuando ponemos un vaso encima y al cabo de un tiempo se apaga. ¿Por qué se apaga? Con la interpretación de la teoría del flogisto, se considera que se apaga porque el aire que hay en el vaso ha quedado saturado de flogisto y ya no puede recibir más flogisto y no puede seguir la combustión. Por tanto, un aire como el que descubre Rutherford, que no permite la combustión, él interpreta que es un aire que está con una gran concentración de flogisto, un aire flogistizado. Es decir, en esta época, todos los nuevos gases que se descubren y las reacciones químicas, todos los químicos intentan interpretarlos a través de la teoría del flogisto. Henry Cavendish, en 1766, descubre, haciendo reaccionar un metal con un ácido, un aire de características inflamables, al cual denomina aire inflamable. Y puesto que se desprende de un metal, y recuerden que hemos dicho que un metal, de acuerdo con la teoría del flogisto, sería una mezcla del principio metálico más el flogisto, pues ese gas que se desprende inflamable, puesto que el flogisto tenía las características de combustibilidad, de inflamabilidad, lo interpreta como que es propiamente el flogisto. Es decir, Cavendish dice, por fin hemos podido aislar el flogisto. Ese aire inflamable, que sabemos que actualmente que es el hidrógeno, lo interpreta como el propio flogisto que se desprende al atacar el ácido metálico. Bien, y por último llegamos al descubrimiento de otro nuevo gas, de nuevo en un primer momento no interpretado como un nuevo gas, sino como un aire especial, con unas características especiales. Aquí intervienen en el descubrimiento de este gas 3 científicos: Scheele, un farmacéutico sueco, Joseph Priestley, un teólogo, educador, filósofo y químico inglés, y un químico francés, Antoine Lavoisier, que es el que nos ocupa como figura central de nuestra charla. Bien, ¿qué es lo que Joseph Priestley comienza cerca de 1672 esta investigación sobre todos los tipos de aires que se han descubierto hasta el momento? Es decir, el aire fijo, el dióxido de carbono, el aire inflamable, que es el hidrógeno, el aire flogistizado, que es el nitrógeno. Y trabajando calentando una cal, que es la cal roja de mercurio, descubre un tipo de aire con unas características, unas propiedades que no habían estado descritas por ninguno de los descubridores de tipos de aire precedentes. Veremos ahora que a este nuevo tipo de aire le llama aire desflogistizado. Pero antes de ello, prestemos atención un poco a la figura de Priestley, porque además de ser teólogo, clérigo, educador, pedagogo, químico, es un activista político. Es un activista político que defiende la Revolución Americana
y la Revolución Francesa, en un momento en que en Inglaterra las clases aristocráticas, la nobleza en general, están preocupadísimas por lo que está ocurriendo en Francia, por la Revolución Francesa. Tanto es así que, bueno, este ejemplo de esta caricatura, que llaman del doctor Flogisto, ¿no? Pues que defendía la teoría del Flogisto, de forma irónica, en la que representa a Priestley pisando la Biblia, y eso que es un clérigo, y quemando documentos en que se representa la libertad inglesa, mientras que en los bolsillos lleva los ensayos sobre la materia y el espíritu, otros sobre la pólvora y otros sobre la revolución. Este es algunos de los instrumentos que utiliza Priestley en el laboratorio que tiene en su propia casa. Y no nos da tiempo de verlo, tiene ahí las referencias y luego van a poder ver el... Pero lo que sí me gustaría mucho que pudiéramos dedicarle unos pequeños tiempo es a ver este vídeo que representa de forma ficcional. Bien, la ficción realmente nos da una idea de cómo era el laboratorio, cómo podía ser el laboratorio de Priestley, ¿no? Y también nos visualiza esta emoción del descubrimiento de este nuevo tipo de aire. ¿Cómo lo interpreta Priestley? Pues, de nuevo, a través de la teoría del flogisto. Esta cal de mercurio, esta cal roja de mercurio, lo que ha ocurrido cuando se ha calentado es que el flogisto, cuando en la cal de mercurio, recordemos que el flogisto no está, se ha ido. Cuando nosotros calentamos mercurio y se forma la cal, el flogisto marcha. Por lo tanto, en la cal de mercurio no hay flogisto. Pero ahora aquí, el aire que encuentra, que tiene estas propiedades de alguna manera avivar la combustión de la vela o del trozo de papel que introduce, encendido, tiene que estar sin flogisto, porque es justamente lo que permite la combustión. Por lo tanto, tiene que ser un aire desflogistizado. Él se pregunta, bueno, ¿pero quién ha proporcionado de nuevo a la cal de mercurio el flogisto? Esa es la pregunta que se hace, ¿no? Dice, pero yo aquí no he añadido carbón, que el carbón tiene flogisto. Si lo hubiera mezclado con carbón, lo entendería. El carbón proporciona el flogisto para que la cal se vuelva a convertir en metal. Pero está ocurriendo simplemente calentando, ¿no? Esta es la pregunta que se hace Priestley. Bien, por tanto, esta es la interpretación que hace Priestley, y justo después de haber hecho esta experiencia y sin tener mucho tiempo de hacer muchas más investigaciones, Priestley se traslada a París y durante la estancia en París contacta con Antoine Lavoisier y le comenta sus experiencias. Y esto es lo que vamos a ver aquí también rápidamente, perfectamente ficcionado. En la primera parte nos vuelve a contar el mismo, y aquí... Bien, un poco tiempo antes, este mismo descubrimiento de este nuevo aire es llevado a cabo por William Scheele, este farmacéutico. Pero lo que ocurre es que William Scheele no publica estos resultados y sí que le escribe a Lavoisier en 1734 explicándole los experimentos que ha hecho y pidiéndole consejo. Muchos autores... historiadores se han quejado de que Lavoisier no diera reconocimiento a esta experiencia previa de Scheele, y también es caso, quizás, mérito a Priestley. De hecho, Lavoisier asegura que nunca recibió la carta de Scheele. Sin embargo, después de su muerte, en los papeles personales que guardó su esposa, en la década de 1890 se encuentra esa carta que envió Scheele. Bien, quizás fue una carta que no fuera... no la recibiera él mismo, o sea, que no la abriera, pero queda ahí la duda. Tenía aquí preparado algunos datos biográficos de la vida de Lavoisier. No va a ser posible, por el tiempo, dedicarme a ello. Simplemente comentar que fue, aparte de dedicarse a los experimentos de química, Lavoisier fue también miembro de la Ferme Générale, que era un sistema de recaudación de impuestos indirectos que había en Francia en la época del régimen monárquico. Y justamente es el hecho de formar parte de este sistema de recaudación de impuestos es lo que le llevó a la guillotina, ¿no?
En 1768 empieza experimentos con calcinación de metales. En 1771 se casa con Marie Anne Pors, que es justamente la hija de uno de los directores de la Ferme, cuando tenía ella 14 años. Marianne aprendió latín e inglés y eso le permitió traducir del inglés al francés importantes obras de científicos ingleses como Priestley, Cavendish y Kirwan. Es decir, que Lavoisier se enteró de las experiencias y de las investigaciones de los científicos ingleses de la época gracias a las traducciones que hizo su esposa del inglés al francés. Lavoisier le enseñó a Marianne química y luego ella continuó aprendiendo con Jean-Baptiste Bouquet, que era asistente de Lavoisier. Ella le ayudó haciendo un registro meticuloso de todos los experimentos de Lavoisier, llevando, digamos, un dietario de las experiencias y también mediante el dibujo de todo el instrumental y los materiales de los experimentos que hacía. Y no hay que olvidar que aprendió dibujo con un maestro como Jacques David, justamente el pintor que hemos visto antes, el retrato que les hizo a ambos. El año 1792 es un año crucial porque Lavoisier expone sus primeras ideas sobre los vapores, no me da tiempo de explicar esto. En 1763 escribe la primera obra, Los opúsculos físicos y químicos, en los cuales de alguna manera reconstruye toda la forma en que él interpreta todas las experiencias que han habido de química neumática, de la química del aire, y envía una copia a las academias europeas más importantes con la esperanza de ser elegido también miembro extranjero, y una copia a Chile. En el 74 es cuando hemos visto que Priestley viaja a París y habla con Lavoisier, y con motivo de esta visita de Priestley, Lavoisier repite la experiencia de Priestley y obtiene este aire de flogistizado, ¿no? Y lo investiga, pero a diferencia de Priestley, su interpretación es totalmente distinta. Es decir, el mérito de Lavoisier no es el descubrimiento Efectivamente, Priestley se está quejando, ¿no? Se está quejando de que él le explicó a Lavoisier esa experiencia y lo que ha hecho Lavoisier es repetirla, ¿no? Que de alguna manera le ha copiado su experimento. En el 1765 a Lavoisier le ofrecen dirigir la Real Fábrica de la Pólvora y se traslada a donde está esta fábrica y el depósito de pólvoras que se llama el Arsenal, que estaba al lado de la Bastilla. Y ahí se traslada a vivir y traslada su laboratorio. El hecho de hacer una gran fortuna como recaudador de impuestos le permite la adquisición con su propio, digamos, dinero de un instrumental químico que para la época era de lo mejor que había. Es decir, pocos químicos de la época pudieron trabajar con un instrumental tan preciso y tan bueno como el de Lavoisier. Este instrumental se puede ahora visitar, si tienen ocasión de cuando vayan a París en algún momento, en el Museo de Artes y Oficios Arts Métiers en París. Este es el dispositivo que usa Lavoisier para la experiencia de calcinación de mercurio y que aparece en el Tratado Elemental de Química. Bien, lo que hace Lavoisier, pues, y eso es muy interesante, seguir el proceso de cómo poco a poco va cambiando y ese aire de flogistizado del que hablaba Priestley, él lo interpreta como un aire más puro y más respirable. Y progresivamente va cambiando la idea y de pensar que ese es aire con esas características especiales a que en realidad lo que es una porción del aire, una parte del aire, la que llama la parte más pura del aire. Y lo que hace para acabar de contrastar su hipótesis es utilizar este aire más puro que obtiene en el calentamiento de la cal de mercurio, mezclándolo con el que quedaba cuando calentaba mercurio. De manera que lo que hace es sintetizar, en el sentido de mezclar de nuevo las dos partes. En realidad, en términos actuales, diríamos, está mezclando el oxígeno y el nitrógeno para ver que obtiene un aire de las mismas características del aire normal. Esta es su manera de trabajar, ¿no? Es decir, siempre comprobar a base de este proceso de análisis y de síntesis posterior.
Si nos preguntáramos quién descubrió el oxígeno, sería, por tanto, una cuestión difícil de responder, ¿no? Hay aquí 3 personajes y en realidad cada uno tuvo una aportación. Pero es cierto que si Lavoisier no fue el primero en descubrirlo, sí que fue el primero en interpretar correctamente este nuevo aire. Hay una obra publicada en el Fondo de Cultura Económica en México, que es una obra de teatro que hicieron los químicos Gerasi y Hoffman sobre una ficción en la que se supone que fuera posible decidir a cuál de los 3 tienen que darle el premio Nobel, y entonces ahí hay una discusión de cuáles son los méritos de cada uno de ellos. Y bien, por último, para explicar esta fase final, en cuanto ya está establecida la teoría de combustión de Lavoisier, ya está presentada en la Academia de Ciencias en Francia, y a lo que se dedica Lavoisier entonces es a difundir esta nueva teoría. Y los 3 instrumentos de propagación de las nuevas ideas que utiliza Lavoisier son los siguientes. Un nuevo método de nomenclatura química, lo cual lo hace con otros 3 químicos que hemos comentado antes. Un nuevo libro de texto destinado a reformar la enseñanza de la química, que es el Tratado Elemental de Química. Fijaos que este texto fundador de la química es, de hecho, un texto didáctico, es un texto para enseñar química. Y, por último, la creación de una revista, los Annales de Chimie, que es una revista especializada en química con la cual pudieran publicar los ensayos y las investigaciones que habían llevado a cabo, puesto que en otras revistas europeas muchas veces se encontraban que no les publicaban sus artículos porque eran revistas que defendían todavía la idea de la teoría del flogisto. Estos son los Guiton de Moreau, Antoine-François de Fourcroy y Claude-Louis Berthollet, los que le acompañan, los que se convencen de la bondad de la teoría de combustión de Lavoisier y lo acompañan en la difusión de la nueva teoría y también en la escritura del método de nomenclatura. En ese método de nomenclatura es donde aparece por primera vez la famosa tabla de sustancias simples, estos 33 sustancias simples que caracteriza Lavoisier, entre las cuales incluye los nuevos gases, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, y los 17 metales conocidos en ese momento, y 5 tierras, que en realidad no eran sustancias simples, sino óxidos, pero que en ese momento, en esa época, no se habían podido descomponer. El Tratado Elemental de Química lo publica un año después, lo escribe en un año y lo publica con gran rapidez, sin siquiera esperar la autorización de la Academia, y efectivamente este libro es visto como el punto culminante de la revolución química. Su título completo nos da idea de su objetivo: Tratado Elemental sobre Química presentado de una nueva manera y después de los descubrimientos modernos. La recepción de la nueva química de Lavoisier en Europa es variada. En Francia recibe una buena acogida en general, en Inglaterra se resisten, continúan proponiendo la teoría del flogisto. Concretamente, este químico irlandés, Richard Kirwan, intenta escribir un libro en que intenta refutar la teoría de antiflogisto de Lavoisier, y lo que hace la esposa de Lavoisier es traducir este libro al francés, y entonces la publicación del libro en francés, tanto Lavoisier como su resto de colegas que le han acompañado en el Tratado de Nomenclatura, contraargumentan los argumentos de Kirwan. De alguna manera este libro ya en francés, este ensayo sobre el flogisto y sobre la constitución de los ácidos, constituye una forma de divulgación de las nuevas ideas. Veo que ya voy fuera de tiempo, por tanto voy a saltarme el aspecto de la parte de la Revolución Francesa. Les aconsejo, eso sí, la lectura de este libro de Éric Bouillard, que ficciona cuál es el principio de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla que tiene lugar justo al lado del Arsenal, y que un día antes Lavoisier recibe la orden de trasladar la pólvora a la fortaleza, a la Bastilla, que era un castillo donde servía de prisión para los aristócratas, que directamente dependía del rey, para poner a salvo la pólvora. Bien, el 14 de julio, ¿no?, la fiesta nacional actual de Francia, es el momento en que hay la toma de la Bastilla y supone el inicio de la Revolución Francesa. En 1793 detienen a todos los accionistas de la Ferme, en el periodo ya final que decíamos del terror, con Robespierre, y
El 24 de noviembre dan orden de detener a todos los antiguos accionistas de la Ferme General y el 28 de noviembre Lavoisier y Anna-Marie Pors, su esposa, se entregan en la prisión parisina de Port-Libre, donde estaban recluidos los demás accionistas. A principios de mayo del 74, un fiscal, Dupin, entrega a la Convención Nacional un informe extremadamente peyorativo de las cuentas de la Ferme, sin disculpar de ninguna manera la participación de Lavoisier en las mismas, y el 6 de mayo el grupo es trasladado a la Conciergerie y al día siguiente son ejecutados, entre ellos el director de la Ferme, que es el padre de Anna-Marie Pors, de la esposa de Lavoisier. Voy a acabar aquí con estas últimas palabras de Lavoisier, que escribe pocas horas antes de ser sentenciado a muerte. Dice Lavoisier en esta carta: he tenido una carrera suficientemente larga, pero sobre todo afortunada, y creo que el recuerdo de mi nombre irá acompañado de una cierta pena, y tal vez de cierta gloria. ¿Qué más podría haber deseado? Los sucesos en los que me encuentro involucrado probablemente me ahorrarán los achaques de la vejez. Moriré repentinamente, lo que constituye una ventaja que añadir a todas aquellas que haya podido disfrutar. Bien, no nos ha dado tiempo a ver la parte esa que decía de la recepción posterior y la figura mitificada de Lavoisier en el siglo XIX, pero probablemente en el coloquio que vamos a iniciar ahora haya posibilidad de hacer alguna referencia a ello. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Pues le vamos a compartir estas preguntas que, como dice, yo creo que nos van a ayudar a enriquecer la plática que nos acaba de brindar. La primera, pues nos comentan que, bueno, se dice que Lavoisier, como usted mencionó, por la infraestructura que logró tener, tenía 3 balanzas y eran las mejores de toda Europa. ¿Qué nos podría comentar acerca de eso? Bueno, esas balanzas que se pueden ver en el Museo de Arts et Métiers de París, pudo costearlas justamente gracias a su fortuna personal. Y su fortuna personal provenía fundamentalmente, aparte de la de su esposa, de los beneficios que le daba su participación en la agencia de recaudación de impuestos. De manera que tenemos aquí un típico científico de la época, en los cuales la investigación no se está haciendo todavía en instituciones, la química no está en las universidades, ¿no? Todavía, no hay centros de investigación. Sí que lo hay las academias de las ciencias, ¿no? La Royal Society en Inglaterra, la Académie des Sciences en Francia, en París, pero estas academias fundamentalmente lo que permiten es comunicar los resultados de los investigadores, pero estas investigaciones no se llevan a cabo en la misma academia, sino se llevan en los laboratorios personales de estos científicos. Entonces, a veces se ha hecho esta crítica, ¿no? a Lavoisier en el sentido de decir, bueno, sí, Lavoisier pudo hacer muchos descubrimientos y toda esta experimentación cuantitativa porque tenía a su disposición balanzas de una gran precisión. Ok. Ahora bien, voy a terminar con esta pregunta compuesta para aprovechar el tiempo de conversatorio con las maestras. Obviamente hay más, pero si nos da tiempo las comentamos. Sería esta, doctor. ¿Qué harías para hacer este proceso histórico tangible a los estudiantes sin que sea una cátedra? ¿Y qué tanto tiempo se debe dedicar sobre la historia de un tema en una clase? Sí, yo creo que realmente deberíamos ir a los profesores de química a dedicarle cada vez más tiempo a estos aspectos narrativos de momentos culminantes, no toda la historia de la química, pero momentos culminantes de la química, como es este caso, ¿no? El momento del nacimiento de la química como ciencia moderna y las aportaciones de los químicos de esa época de Lavoisier. Lo mismo diría años después con la propuesta de la teoría atómica de Dalton, o con la tabla periódica de Mendeleev, o con los primeros módulos atómicos a principios del siglo XX, o con la teoría de la dispersión electrolítica de Arrhenius. Son todos científicos que dieron lugar a conceptos y teorías fundamentales en la química actual
y que es enormemente interesante desde el punto de vista educativo y didáctico, que los alumnos puedan conocer el proceso a través del cual se llegaron a establecer los problemas que tuvieron que enfrentar los científicos de la época, las propuestas que se hicieron que luego fueron abandonadas, ¿no? Al no tener esta visión lineal, ¿no?, acumulativa de la ciencia, sino una visión más real, ¿no?, del proceso de obtención de conocimientos científicos. Es decir, que soy totalmente partidario de cada vez abrir más espacio en las aulas a la historia y la naturaleza de la química, ¿no? Porque, bueno, estudiar estos casos es también una manera de poder reflexionar sobre cuál es el papel de los experimentos, de los modelos y de las teorías en la química. Es decir, abordar también la naturaleza de la química, la filosofía de la química. Ok. Y bueno, para terminar, y ya muy breve, de acuerdo a su punto de vista, doctor, ¿podríamos decir que Priestley fue el descubridor del oxígeno y Lavoisier fue un buen comunicador? Sí, es un buen comunicador, sí. Bueno, yo diría algo más que un comunicador. Fue un gran comunicador, sí, evidentemente. Lavoisier era un hombre extraordinariamente interesado por el lenguaje y atribuía a la precisión del lenguaje el hecho de poder hacer una buena argumentación en química. En eso estaba influido por las ideas de un filósofo francés, un abad, que tiene un libro que se titula La lógica del pensamiento científico, y del cual, en el prefacio del Tratado Elemental de Química, Lavoisier se declara, digamos, deudor. Bueno, su interés por establecer una nueva nomenclatura de la química indica esto. Es decir, lo que dice Lavoisier es, mientras no seamos capaces de hablar de forma clara, de romper con este caos, ¿no?, de nomenclatura que existe, no podremos razonar, no podremos argumentar en química. Por tanto, es un buen comunicador, pero es más que un comunicador, ¿no? Y evidentemente tiene el mérito de haber intuido y luego haber demostrado experimentalmente esa idea de que el oxígeno no era un tipo de aire con unas propiedades especiales, como proponía Priestley, el aire desfluxizado, sino que era un componente del aire, ¿no? Mientras que el otro era otro inerte, ¿no?, que llamó azoe, y que posteriormente llamó nitrógeno. Hace eso. Por tanto, demuestra por primera vez que el aire no es un elemento, no es un principio químico como se quería en el siglo XVIII. Y demuestra que el agua tampoco es un elemento, un principio químico, que es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y da la primera definición de sustancia simple operativa desde el punto de vista operacional para poder distinguir cuáles son sustancias simples o compuestas. O sea, en definitiva, es que está claro, pone las bases para una química moderna. Si la figura de Lavoisier y los químicos que le acompañaron, a los cuales convenció, no hubiera sido posible ese paso adelante. No es la única revolución química que ha habido. A lo largo de la historia ha habido otras revoluciones químicas, ¿no? Nuestro colega José Antonio Chamizo, profesor de la Universidad de Química de vuestra facultad, pues tiene algunos artículos en que habla de las 5 revoluciones en química, ¿no? Por tanto, pero es la primera que rompe, ¿no?, con las ideas alquimistas, con la teoría del flogisto, y pone unas bases cuantitativas de la química como ciencia. Por tanto, yo creo que el reconocimiento para Lavoisier ha de ser mucho más que quizás esta visión ahora desmitificadora y relativizadora de la importancia que tuvo, que están dando los historiadores de la ciencia actuales. Muy bien, doctor. Y entonces, ya para pasar con nuestras queridas y admiradas maestras y justo reconociendo el papel de la mujer en la ciencia, terminamos con esta pregunta y ellas ya se quedarán a platicar unos momentitos más con usted. Esta es la última. He leído historias que indican que la contribución de Marianne Pose al desarrollo de la teoría del oxígeno fue tan fundamental que en justicia se le tendría que considerar como su co-descubridora. No solo que ayudara a su esposo, sino que la idea original de la función del oxígeno en la combustión vino de ella. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y terminando su comentario, le damos también abrimos micrófonos a nuestras 3 profesoras, Liz, Gisela y Silvia. Bueno, yo creo que esto, para poder contestar eso digamos, con argumentos,
debería ser alguien dedicado a la historia de la química como profesión y que hubiera podido ver si hay cartas, hay documentos, ¿no? Hay elementos que puedan sustentar esta idea. Por lo que yo conozco, por lo que yo he leído, no podríamos tener esa seguridad. Es decir, lo que es claro es que Marianne Pauls, su esposa, aprende química, contribuye enormemente con la traducción de las obras de los químicos ingleses, le prepara estas veladas en las cuales comparten conocimientos con otros miembros de la Academia de Ciencias o con científicos que visitan a París y quieren ponerse en contacto con Lavoisier, y le ayuda, está como ayudante en el laboratorio y hace algo tan importante como registrar los experimentos y como hacer los dibujos de todo esto. Todos esos dibujos aparecen en la parte final del Tratado Elemental de Química. En la última parte del Tratado Elemental de Química hay todas las láminas que hizo Anne-Marie Pauls. De manera que su importancia es fundamental, eso es evidente. Ahora, de llegar a eso, decir que ella participó en la idea de interpretar correctamente, pues no lo sé, y no sé si lo podremos saber, ciertamente. Qué conversaciones tenían entre ellos, ¿no? Si discutían, si realmente ella aportaba ideas. Probablemente no lo podremos saber nunca. Ok. Entonces, maestra Liz, maestra Gisela, maestra Silvia, se quedan con el doctor Aureli. Muchas gracias, Yasmín. Aureli, como siempre, es un placer escucharte y ver que sigues tan activo, a pesar de que tienes ya varios años de jubilado, pues creo que tu trabajo ha continuado, tal vez de manera más intensa, en congresos, en conferencias, en publicaciones. Y bueno, me da mucho gusto que estés con nosotros. Los videos que pasaste es Hoffman el que aparece allí, ¿es cierto? Roald Hoffman. ¿Hoffman? Sí. Es que él, y entonces me recordé. Uno de los que habla, uno de los narradores. Sí. Pues Sí. no lo sé, sí, no lo conozco. O sea, pues, quizás es Roald Hoffman, creo. Entonces, el que es calvo. El primero, aparecen dos personajes en el segundo vídeo, uno que es calvo y otro más joven. Sí, el calvo. El calvo, ¿no? El mayor, sí. Sí. Entonces, eso me recuerda que estando alguna vez en un congreso en Canadá, en la fiesta de clausura del congreso, estaba Roald Hoffman y sacó a bailar a Elizabeth. Ah, hombre, pues es con una ella. anécdota que merece ser contada. Y estaba Silvia también ahí, ¿no, Silvia? Según recuerdo. Bueno, eso me hizo recordar. Pero quisiera referirme un poco a uno de tus últimos trabajos, que es la coordinación del libro Enseñar Química de las sustancias a la reacción química. Me voy a permitir leer una breve presentación que hacen en la página del editorial. Dice que ese libro es una recopilación de artículos de 5 ámbitos conceptuales básicos y fundamentales de la química en la educación secundaria, que para nosotros también incluye el bachillerato. A través de una pluralidad de enfoques y propuestas didácticas, proporciona una visión amplia, coherente y actualizada de la enseñanza de la química. Se trata de una obra colectiva con la participación de más de 30 profesores y profesoras de diferentes países, España, Portugal, México, Inglaterra y Estados Unidos, de gran utilidad para todas las personas que dedican su esfuerzo y entusiasmo a la mejora de la enseñanza de la química. En este libro tú tienes una contribución que se llama una reflexión conceptual y lingüística en torno a las diferentes denominaciones de las sustancias químicas. ¿Podrías hablar un poquito de eso que está relacionado de alguna manera con la importancia de la nomenclatura en la química y que hizo una labor tan importante Lavoisier? Sí, bueno, te agradezco que hayas hecho referencia a este libro, que es un libro, como decías, compartido con otros 29 colegas, entre los cuales os contáis Glinda, tú misma, Vicente Talanquer, Fran Antonio Chamizo. Ha sido para mí pues, un gran placer que pudierais colaborar en este volumen, y espero que otros de vosotros podáis hacerlo en un futuro segundo volumen, porque la idea es que dentro de 4 años podamos sacar otro volumen que recoja los 4 monográficos de química que habrán salido en esos 4 años.
concretamente lo que me preguntas, ese artículo que escribí para la monografía de sustancia química era una reflexión, sí, exactamente, sobre las distintas denominaciones que recibe la sustancia química o bien conceptos próximos al de sustancia química. Y ahí quiero recordar que hablaba, en primer lugar, de la diferencia que hay que hacer cuando introducimos el concepto de sustancia química en nuestras clases, del significado que tiene la palabra sustancia en la vida cotidiana que no coincide con el que tiene en química. Es decir, en la vida cotidiana hablamos de que en fin, el aceite es una sustancia, el agua de mar es una sustancia, el vino es una sustancia. Es decir, utilizamos la palabra sustancia para indicar una muestra de materia homogénea. Mientras sea homogénea, pues hablamos de una sustancia. En cambio, en química, cuando decimos sustancia, queremos indicar que es, y eso es muy difícil de definir, una única sustancia. Sí, pero ¿qué es una sustancia? Una sustancia o una especie química. Bueno, lo caracterizamos porque es una porción de materia homogénea que tiene unas propiedades características determinadas, ¿no? Esa definición no es perfecta, de hecho ninguna definición lo es, ¿no? Porque también es cierto que esas sustancias cambian de estado y por tanto cambian sus propiedades. No son mismas las propiedades del agua líquida que el agua a vapor. Y sin embargo nosotros seguimos considerando que tanto el agua sólida como líquida como vapor son la misma sustancia. ¿Por qué? Tiene propiedades distintas, ¿no? Es difícil responder a eso hasta que no tenemos una modelización teórica submicroscópica de la constitución de las sustancias químicas, entonces que podamos hablar de que ahí están constituidas por un mismo tipo de partículas, ¿no? Sean estas pues, moléculas, átomos o iones. En ese artículo se habla también de otro aspecto, y es que de tipo lingüístico, una propuesta de dejar de utilizar el término de sustancia pura, que es muy habitual en este texto todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es una redundancia. A ver, si hemos creado que una sustancia química es una única sustancia, de que no está mezclada con otras, pues denominar la sustancia pura es dar por entendido que hay sustancias que no son puras, ¿no? Las sustancias que no son puras son mezclas, ¿no? Por tanto, yo creo que es un término a olvidar, hablar de sustancia. Claro, si decimos además sustancia, hay la posibilidad de confusión con la sustancia en la vida cotidiana. Por ahí quizás el adjetivo de sustancia química. O inicialmente, advirtiendo a nuestros alumnos que en el contexto de las clases de química y de la química, cuando hablemos de una sustancia, aunque no añadamos el adjetivo química, nos estamos refiriendo a una sustancia química, ¿no? Y bien, otro nombre para sustancia que da Yupac es especie química. A pesar que yo he de reconocer, por ejemplo, que hace años, cuando todavía daba clases, yo utilizaba el término especie química para, de una manera genérica, referirme conjuntamente a átomos, moléculas y iones. De eso hablaba de especies químicas, claro, especies químicas a nivel submicroscópico. Sin embargo, la definición que da la Yupac de especie química, de hecho, es una mezcla entre una definición macroscópica y otra submicroscópica. En la misma definición aparecen los dos niveles. Un poco confuso. Pero bien, se entiende que está hablando de sustancia, ¿no? Una especie química para la Yupac es una sustancia. Y bueno, se habla del grado de pureza, ¿no? Claro, lo que sí que en la práctica el concepto de sustancia que sea pura realmente es una entelequia, es una idealización, porque toda sustancia está más o menos contaminada de otras, ¿no? Puede haber una sustancia pura del 99,99%, pero del 100% exacto será imposible. Y hay que también distinguir entre esta idea de sustancia pura como un concepto ideal, ¿no? Y en la práctica toda sustancia tiene un grado de pureza, nos podemos acercar a esa situación ideal progresivamente, pero nunca del todo. Y bien, se hablaba también de productos químicos, de la diferencia entre sustancia y producto químico. Un producto químico no es necesariamente una sustancia. El producto químico tiene muchas acepciones, pero normalmente puede ser una mezcla, ¿no? Que se utiliza para una aplicación concreta. Por tanto, producto químico, claro, desde el punto de vista de la reacción química se habla de reactivos y productos, y esos productos son sustancias químicas. Pero desde el punto de vista comercial o industrial, un producto químico no tiene por qué coincidir necesariamente con una sustancia. Y bien, no me alargo más porque si no, no acabaríamos. Bien. Elizabeth, tú tenías un comentario. Sí, un comentario. Aureli, es un placer estar aquí contigo disfrutando Muchas gracias. charla y darnos cuenta de que sigues ahondando en muchos otros aspectos, que estás activo. Y va a ser un comentario breve lo que voy a hacer. Nos has dado
en forma vivencial la importancia de conocer la historia, de conocer los hechos, relacionarlos y poderlos establecer en un contexto. Mi pregunta es, desde tu punto de vista muy personal, el descubrimiento del oxígeno que está relacionado a 3 protagonistas importantes, un sueco, un inglés y un francés, ¿cuál consideras tú que se le debe atribuir el descubrimiento del oxígeno desde tu punto de vista? ¿Y por qué? Realmente esa pregunta nos seduce, ¿no? Porque estamos acostumbrados que un descubrimiento siempre atribuirlo a un científico. Y aquí nos encontramos con que hay 3, ¿no? La parte del descubrimiento experimental es clara que es prioritariamente de Scheele, que es el primero, pero lo comunica más tarde. A continuación es de Priestley, que es un gran experimentador. Y lo hemos visto ahí en esa ficción, ¿no? Que está maravillosamente bien narrado, ¿no? Y descrito. Pero Priestley no sabe interpretar el gas que acaba de descubrir. Él no cree que haya descubierto un nuevo gas. Él lo que cree que hay ahí es el mismo aire, pero desflogistizado, sin flogisto. Y como no tiene flogisto, por eso permite esa combustión espontánea enorme, tan grande, ¿no? Claro, es una concepción errónea. Por ahí no salían, no daban un paso adelante. Todo el siglo XVIII los químicos están interpretando lo que hacen a base de esa teoría del flogisto, ¿no? Es Lavoisier quien intuye y quien progresivamente se da cuenta de que ese nuevo aire, ese aire fustigador, es una parte del aire, ese que dice la parte más pura, la parte que ayuda más a la respiración. Y finalmente, un aire más puro, un aire que ayuda más a la respiración. Y finalmente dice una parte del aire, un componente del aire, ¿no? Y finalmente lo denomina oxígeno. Con esta sí, con una idea equivocada, no me ha dado tiempo de hacerme referencia a ella, pero todos las haremos, ¿no? Que es que él cree que ese oxígeno, esta parte del aire, está formando parte de todos los ácidos. Es el principio que produce acidez en una sustancia. Una sustancia estaría formada por una parte característica de cada ácido y por ese principio que sería el oxígeno, que le daría el carácter ácido. Fijaros como, de todas maneras, a pesar de oponerse, de dar una definición distinta de lo que es un principio, como sustancia simple, y de oponerse al flogisto, Lavoisier no puede, de alguna manera, todavía seguir utilizando términos de la época que quiere combatir, porque él habla del oxígeno como el principio de acidez de los ácidos, ¿no? O sea que está utilizando ese concepto todavía de principio, de algo que, y interpreta los vapores, todos los vapores de las sustancias, como consecuencia de que en la sustancia hay el principio del calórico, o sea que al calentarse evapora porque incorpora el principio del calórico. Tiene errores, no llega, ¿no?, a una perfecta, pero tiene el mérito realmente de haber interpretado la teoría de las reacciones de combustión y las reacciones de calcinación de los metales, de haber renovado la nomenclatura y de haber puesto la base de una química en base de esa tabla de sustancias simples 73. Por tanto, mi simpatía se reparte, se va a valorar la aportación de todos ellos, pero la revolución química se la debemos a Lavoisier. A Lavoisier. Ok. Gracias, Aureli. Pues es difícil, ¿no?, de asignar a uno de los 3. En el fondo depende de qué, cuando dices quién descubrió o quién tiene métodos, ¿qué quiere decir descubrir? Depende de lo que queramos decir descubrir. Si descubrir es decir obtener experimentalmente por primera vez el gas, pues fue Priestley y fue Scheele. Si por descubrir quiere decir interpretar la reacción, pues entonces es Lavoisier. Bien. Silvia, tenías un comentario. No se oye. Silvia. No oigo a Silvia, ¿eh? ¿Todavía no se me oye? Y ya, nada más hable un poquito más fuerte, maestra. Ok, pues casi estoy gritando, ¿eh? Así se oye perfecto. Bueno, mi primer comentario es, desde luego, felicitarte, Aureli. Como siempre,
nos das una cátedra en toda la extensión de la palabra. Y también quiero de paso felicitar a Aurora por haber sido capaz de llamar y convocar a gente tan erudita y tan dispuesta a compartir su sabiduría con nosotros. Esa es la primera cuestión. La segunda es que quiero hablar del Tratado Elemental de Química. Yo tengo el privilegio, no, aquí no lo están viendo, el privilegio de tener esta obra original de 1798, la heredé de Enrique Villarreal, y es el Tratado Elemental de Química traducido al español. ¡Ay, qué maravilla! ¿Por qué piensas, Aureli, que la primera lengua a la que se tradujo del francés a otro idioma fue precisamente el español? Pues yo creo que paradójicamente, no sé si lo que te digo sea la causa fundamental, pero paradójicamente es debido a que la tradición científica en España era muy, muy débil. Es decir, en el resto de Europa hay países, Inglaterra, Alemania, ya con toda una comunidad, ¿no?, de científicos o médicos farmacéuticos o en el campo de la mineralogía que están trabajando en química. En España es muy incipiente y eso favorece justamente la recepción de las nuevas ideas, porque son nuevas ideas que de alguna manera no tienen gente asentada, institucionalizada, que se oponga, sino al contrario. Tú hablas del Tratado Elemental de Química, pero también al año siguiente de salir el método de nomenclatura química, que fue el año anterior, en 1788, se traduce al español por un profesor que acaba de recibir la cátedra de química en el laboratorio de Madrid, que se acaba de crear. Todo es muy reciente, ¿no? Y vamos a recibir influencia de Francia a través también pues, de químicos, incluso que invitan a venir a trabajar a España, como fue el caso de Proust, ¿no?, que trabajó primero en el País Vasco y luego en Madrid. De manera que recibimos fácilmente esa influencia, porque probablemente no hay una química asentada muy institucionalizada antes. Pero bien, respondo esto dentro de lo que he podido leer, pero Silvia, yo he de reconocer, yo no soy un historiador de química, por lo tanto, en realidad, en fin, me da un poco de cosa de pensar que me he puesto a hacer divulgación de química, pero no es mi campo profesional. Pues lo has hecho de un modo espléndido. Gracias, si he salido del paso bien, ya estoy contento. Yo pensaba que la traducción al español era consecuencia de la fortaleza del imperio español, que abarcaba pues prácticamente toda América Latina, y en México se había desarrollado bastante a través donde está ahora el Palacio de Minería, y de donde estuvieron los descubridores del vanadio y del tungsteno, ¿verdad? Bueno. Sí, evidentemente las razones para la institución de la química eran razones de tipo práctico, relacionadas con el campo de la minería, y en ese sentido, pues claro, las minas en México eran importantísimas, en todas las colonias americanas españolas en ese momento, y también, bueno, lo he visto en el caso de Lavoisier, ¿no?, que lo proponen como director de la fábrica de pólvora, ¿no?, pues para la fabricación de pólvora. O sea, ahí tenemos dos aspectos. Y luego el otro campo importante es la farmacia. Es decir, que la química es importante en esa época desde el punto de vista de lo que puede aportar a la extracción de metales, ¿no?, a la fabricación de pólvora y a la obtención de fármacos. Sí, Rolando me hace la aclaración que es el Real Seminario de Minas. Muy bien. La otra cuestión que yo quería comentar es que tú hablas de que Bachelard nos menciona que tenemos que vencer dificultades. Sí. Y ahorita, en el momento en que estamos viviendo, por la transformación que ha debido realizarse como consecuencia de la pandemia, y que no estamos en nuestras aulas mirando frente a nuestros estudiantes,
pues tenemos que acudir a otras alternativas. No es nada fácil estar a través de las de internet, etcétera. Y entonces yo entiendo que en una revolución ocurren cambios y las cosas ya no vuelven a ser como eran antes de esa revolución. ¿Podríamos hablar, Aureli, de que la pandemia nos ha ocasionado una revolución en la enseñanza y el aprendizaje de la química? Bueno, de la química y en general en todas las materias, me imagino, ¿no? Es decir, lo que ha hecho parece es una aceleración, ¿no?, de la digitalización y del uso de las nuevas tecnologías y del hecho de poder comunicarnos telemáticamente en seminarios, ¿no?, jornadas, clases. Es decir, que esto si iba a producirse, lo que es claro que la pandemia lo que ha hecho es acelerarlo, ¿no? Como el trabajo telemático en casa, que pues, en España se hacía un uso muy bajo de él y ahora parece ser que va a quedarse, es decir, que cuando la pandemia desaparezca, pues va a haber una porción de trabajo que va a seguir haciéndose desde casa, ¿no? Y yo creo que en la enseñanza ocurrirá lo mismo también, ¿no? Que todo el aprendizaje que estamos haciendo ahora, ¿no?, de uso de estos nuevos medios, pues luego, que tienen sus virtualidades y sus ventajas también, pues van a quedarse, ¿no? Yo, de hecho, me admiraba ahora en esta fase inicial previa a la conexión para el seminario de hoy, bueno, la cantidad, digamos, de tecnología que estáis manejando, el grupo que lleva el seminario, ¿no? Porque a la vez se está retransmitiendo, ¿no?, en el canal YouTube de la facultad, por Twitter, hay Facebook, en fin, lo que estamos aquí ahora. Bueno, esto probablemente hace unos años, no sé si hubiéramos sido capaces. Yo, de hecho, todavía no lo soy, ¿no? Yo tampoco. Yo tampoco. Pero me admira que con tal rapidez, ¿no?, pues podamos ponernos al día en ese sentido. Pues no me queda más que felicitarte, agradecerte por esta compartición de tus conocimientos, de tu sabiduría y la sencillez exquisita con la que lo has hecho. Muchas gracias y gracias a todos. Bravo. Gracias. Muchas gracias, maestras. Entonces, doctora Aureli, ya para despedirnos y cerrar con el micrófono con la doctora Aurora, pues nada más solicitándole unas palabras de buenos deseos, porque como usted sabe, el lunes empezamos nuestro nuevo semestre. Pues sí, ya tenía pensado hacerlo. Desearos, en fin, que tengáis un inicio y todo un curso en las mejores condiciones dentro de las dificultades de la pandemia. Que muchos ánimos. Este seminario que habéis organizado es evidente que es una manera también de cohesionaros y de cambiar experiencia entre vosotros, entre los profesores en la Facultad de Químicas. Y, en fin, que voy a deciros, pues desearos todo el éxito y que podáis vencer todas las dificultades que se vayan presentando. Me gustará seguir, en fin, de cerca cómo vais trabajando y solucionando estos problemas y seguir estando en contacto con vosotros. Muchas gracias, doctor. Y de nuevo agradezco mucho la invitación a haber hecho esta charla y sobre todo haber tenido la oportunidad de compartir esta coloquio posterior y estos momentos con todos vosotros. Muchas gracias, doctor. Doctora Aurora. Muy bien. Qué maravilla tenerte, Aureli, en esta reunión. Hemos estado embelesados escuchando acerca de todos estos situaciones en las que un descubrimiento no es obra de una persona nada más. Nosotros sabemos que eso no es la realidad, ¿no? Es una obra colectiva, todo lo que es la empresa de la ciencia. Y en ese sentido, pues nosotros también estamos viendo que en la educación tenemos que unir fuerzas y esto es una obra colectiva. Nosotros empezamos entonces un nuevo ciclo el próximo lunes y es distinto al anterior, aunque sigue siendo en vía remota, es distinto porque en esta ocasión no vamos a tener oportunidad de conocer a nuestros alumnos presencialmente. Eso nos da un poco de temor, nos tiene un poco ansiosos
Y bueno, lo que podemos hacer es apoyarnos entre todos. Eso es muy importante, formar esta comunidad de relaciones en donde podemos preguntarle a alguien más acerca de algo que no tenemos idea cómo hacer, pero que alguien más puede resolverlo. Y eso es muy, muy importante. Agradezco a todos ustedes haber estado con nosotros esta primera parte del seminario docente. Vamos a seguir teniendo reuniones, pero ahora van a ser mensuales. Vamos a convocarlos a una reunión del seminario docente una vez al mes. También vamos a seguir el viernes a las 12 y nos vamos a juntar para también hacer una celebración. Vamos a tener una reunión el 9 de octubre, justamente para dar una felicitación a Vicente Talanquer acerca de su premio que recibió del American Chemical Society. Entonces, por favor, estén al pendiente de este evento y de todos los demás que vamos a seguir teniendo en este espacio de los seminarios docentes del grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos, que en este momento solo ha sido de manera virtual, pero que eventualmente vamos a tener también el formato híbrido. Y entonces, por favor, todo mundo ahora abra su cámara, vamos a decirnos hasta luego, y espero que todo el mundo esté contento y entusiasmado. Claro que sí. Felicidades, Aureli. Hasta luego, gracias, Aureli, a Aurora y a todos. Gracias, doctores. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Suerte para el nuevo semestre. Suerte, adelante. Maestra. Bye, bye. Un placer, doctor Aureli. Gracias.